sobre la muerte y el enfrentamiento de peruano contra peruano. Una policía agotada y lo vuelvo a decir, y la encuesta, ¿no? El 70% de los peruanos admitiendo, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que toda esta situación lo está afectando económicamente, y es una de varias afectaciones que tienen los peruanos frente a esta situación. La salida la tiene el Congreso hoy, que esperemos luego de este intermedio retomen la sesión para debatir y aprobar de una vez el adelanto de elecciones. Pero si esto no ocurre, ¿qué debiera hacer la presidenta Dina Boluarte? Volver a enviar un proyecto como anunció ayer, para volver a lo mismo y seguir andando en círculos. Fernando Tuesta está con nosotros. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Gracias por la invitación. A ver, hoy día he escuchado al congresista Illich López decir que lo ideal sería que el Congreso que resulte electo tenga facultades constituyentes. Y Dina Boluarte anunció ayer que en este paquete de proyectos que presentaría si no prospera la votación de hoy es precisamente que el Congreso que llegue asuma la reforma total de la Constitución. Antes que eso está cómo salir del entrampamiento inmediato, que es elecciones inmediatas, y si esto no se aprueba, Dina Boluarte, ¿qué debería hacer? Bueno, como van las cosas es difícil ponerse de acuerdo. La reconsideración fue aprobado con 66 votos, incluido el voto del presidente del Congreso, para que llegue a 66 y pueda operar la reconsideración. Pero si no hay algo que permita que los grupos opositores, me refiero a opositores al adelanto de elecciones, esperen algo en las negociaciones, va a ser muy difícil, porque suficiente que 44 voten en contra, se abstengan o no participen, y no hay posibilidad de llegar a los 87, ¿no? Pero además de una irresponsabilidad enorme, de verdad el Congreso se ha convertido en un espacio en donde no se escuchan, ni entre ellos ni para afuera, ¿no? Lo que vive el país no tiene precedentes en la historia, no tiene precedentes. Y tú bien lo has dicho, no se puede seguir así acumulando muertes, heridos, y una afectación también a los bienes públicos, privados, en fin. La única salida es evidentemente elecciones. No hay salida que pueda reemplazar a esta, porque ya hemos visto cómo la presidenta y también los congresistas invocan a la paz, el diálogo, etcétera. No van a ser oídos, para empezar, porque tienen baja legitimidad. Ellos son parte del problema para la gente. Entonces, si es que en el día de hoy no se aprueba el proyecto de elecciones, la verdad que nos estamos colocando ya en un momento sumamente crítico. Yo creo además que el Congreso no debiera ir al Pleno, las fuerzas que apoyen e impulsan el adelanto de elecciones para este año, sin haber llegado a un acuerdo previo. Porque si es que lo rechazan, lo tienen que archivar. Y ahí sí las posibilidades obviamente se acortan. Queda la otra posibilidad, que es que la presidenta renuncie, ¿no? Y señala la Constitución que, dado esta situación, pues asume el presidente del Congreso a la presidenta, se cambia la mesa directiva y se convoca inmediatamente. Acá hay, sin embargo, Pamela, fuerzas políticas y congresistas que hacen todo lo posible para que no se llegue a ningún acuerdo. Muchos de ellos, quizás los más sinceros, dicen, bueno, nosotros nos queremos quedar hasta el 26 porque ese es el mandato que nos dieron al momento de votar hace un año y medio, ¿no? Y por lo tanto vamos a votar en contra, que es el entonces, caso. en ese punto habría que reconocerle sinceridad al almirante Montoya, que acaba de decir que estamos en guerra contra el comunismo, y ha dicho, nosotros estamos elegidos hasta el 2026, no tenemos por qué renunciar. Correcto, la sinceridad. La sinceridad, sin embargo, no quiere decir que no se le cuestione por el hecho mismo que el almirante en este caso está absolutamente desfasado de lo que está ocurriendo. Para él
seguramente su salida, o ya lo ha dicho también, es que la represión va a acabar con el problema y ellos bien sentados en el Congreso, pero esto no es así. Lo segundo es que, te decía, hay algunos que dicen sinceramente nosotros nos queremos hasta el 26. Hay otros que proponen cosas sabiendo que no se van a aprobar. Por ejemplo, Asamblea Constituyente. O, por ejemplo, algunos dicen, no, mientras no hayan reformas, esto no es posible. E incluso otros que señalan, por ejemplo, un congresista, que la reelección parlamentaria, perdón, el irse todos incorpora también a los gobernadores y alcaldes. Esto ya pues es una medida descabellada, ¿no? Entonces, tú dices, ¿por qué estas propuestas? Bueno, no hacen sino perder el tiempo. Claro. Acá hay, digamos, una posibilidad del adelanto de elecciones o no. Estas medidas intermedias no tienen, digamos, una mayoría disponible como para poder llevarse a cabo. Es sumamente grave. Ahora, incluso en el escenario que Dina Boluarte renuncie, hay algunos, los que se quieren quedar hasta el 26, que dicen que solo serían elecciones presidenciales. Ahora, esto lo hemos venido escuchando en el Congreso incluso desde el año pasado, el 2021, perdón. Sí. Y esto no es tan cierto, porque se señala que solamente si es que se hubiera colocado de manera taxativa elecciones generales, comprometía a ambos. Desde el 1920, la Constitución de 1920 con Leguía, a partir de ese momento, las elecciones presidenciales y parlamentarias coincidían en el tiempo. Los mandatos eran además iguales. Antes no, antes de 1900 no, antes de 1920. ¿Y cuál es la idea de esto? No solamente que se elige el mismo día, sino porque a partir del voto popular tú creas dos poderes que se miran entre ellos y se relacionan. No es que entonces ahora se elegirá un presidente que tendría un mandato de acá hasta el 28 y el otro antes hasta el 26 y así sucesivamente. Eso no es cierto, ¿no? A ver, quiero detenerme en algo que has dicho. Si renunciara Dina Boluarte, que es el escenario que en el que te estabas explayando, asume el presidente del Congreso. Otro de los pedidos de la izquierda, que está también en esta agenda irreductible, es que se cambie la mesa directiva. ¿Por qué tendría que cambiarse la mesa directiva? Si la Constitución lo que señala es, ante la renuncia del presidente, asume interinamente el presidente del Congreso y adelanta elecciones. Pero lo que pasa es que están asociando con lo que ocurrió con Vizcarra y Merino, ¿no? Ajá. Y posteriormente, ¿no? A él. Pero no es comparable porque en realidad Merino asume directamente la presidencia de la República y ante su caída eligen otra nueva mesa directiva. Correcto. Recién aquí. Ahora, todo esto, sin embargo, Pamela, son acuerdos políticos. Nada está escrito sobre piedra. Y si es que se llega a un acuerdo de que es necesario hacer el cambio, pues así será. Lo que viabilice más, ¿no? Correcto. Una salida más limpia, digamos. Pero claro, nuevamente volvemos a... renuncia a Dina Boluarte y la izquierda le pone un check a su lista. Se cambia la mesa directiva, que es lo que también está en su agenda, se le pone un nuevo check. Y la preocupación es, ¿qué nos garantiza que esta movilización violenta continúe a pesar de que se adelante elecciones, a pesar de que se remueva la mesa directiva y se elija a un presidente de transición de consenso? O sea, es una enorme interrogante también, mientras que se cede más a un lado que al otro, ¿no? Mira, yo creo que si es que se aprueba el adelanto de elecciones, evidentemente esto puede bajar un poco, pero no todavía porque tiene que ser ratificado. Ajá. ¿Y por qué esperar que se ratifique? Porque con los congresistas no hay nada seguro. Podrían ocurrir que de acá al 15 de febrero, varios de ellos simplemente den pasos hacia atrás. Claro, correcto. Hasta que no exista fecha cierta, esto no va a parar. Fecha cierta, segura, ¿no? ¿Y el camino más expeditivo es la renuncia de Dina Boluarte? Sin duda.
sin duda. Algunos dicen que esto no llevaría a elecciones el 24, no es cierto. No es cierto, si es que ella renuncia en estos días, se convoca inmediatamente elecciones y el cronograma, o sea, todo se puede hacer. El propio Congreso también puede viabilizar esto con reformas, dado ya el hecho inmediato de convocatoria de elecciones. Esta propuesta que viene, como dije, he escuchado a Illich López en el tema de darle al Congreso facultades constituyentes al Congreso que se elegirá y que va en la línea de lo que ha anunciado la presidenta Boluarte ayer, este otro proyecto que enviaría al Congreso para que el Congreso que sea elegido haga la reforma total de la Constitución. ¿Podría ser una carta de negociación con la izquierda que reclama: doy mi voto a favor del adelanto de elecciones sí y solo si se convoca una asamblea constituyente? Bueno, yo no creo que la mayoría del Congreso apruebe una asamblea constituyente, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Eso está reducido simplemente a la izquierda. Eso es uno. Y dos, lo que ayer propuso la presidenta del Congreso es algo que no se puede hacer. En el sentido, ella dice que presenta un proyecto de ley para que el próximo Congreso discuta en la Comisión de Constitución el cambio total de la Constitución. Pero no se le puede obligar al próximo Congreso. No existe pues un mandato imperativo. El Congreso simplemente podrá revisarlo y negarse a hacerlo. No hay ninguna posibilidad de que tú puedas condicionar al próximo Congreso, bajo ningún punto de vista. Y esto, de darle facultades constituyentes al Congreso electo, tampoco. No, nuevamente, o sea, no hay mandato. Es un Congreso, sería un Congreso constituyente. Un Congreso constituyente. No, pues lo que pasa es que un Congreso constituyente es el que tiene dos funciones, ¿no? El de legislar como cualquier Congreso, control político, y de hacer una constitución. Es como la del año 92. Claro. El Congreso Constituyente Democrático, el CCD. Sí. ¿No? Pero eso es lo mismo que... A la postre es lo mismo que una asamblea constituyente, o sea. Sin duda. Correcto. Sin duda. Qué complicado. Tu pronóstico sobre lo que ocurra esta tarde, que están en intermedio y que van a retomar el debate. Pronóstico reservado, Pamela. Cualquier cosa se puede esperar realmente, ¿no? Están a mucha distancia de tener los votos, pero yo creo que, no sé, pues en un momento de lucidez, algunos congresistas pudieran votar a favor. No hay otro camino, y esto va a ser, si es que no lo acuerdan, esto va a ser un pésimo mensaje. En las calles esto va a caer muy mal, lamentablemente. Una más que se me queda, Fernando, porque hay quienes señalan que el adelanto al 2023 impediría que nuevas agrupaciones políticas ingresen a la contienda electoral y que tendríamos a los mismos que se postularon y que nos han traído finalmente a esta situación. No es cierto. ¿Ya? Porque en la propuesta que se discutió, yo personalmente también mandé una propuesta, sería el 15 de octubre, tendrías hasta el 26 de junio para inscribir partidos. Correcto. O sea, no es cierto de que ya se cierra, no. Hay 15 partidos que esperan ser inscritos. Cuando se reabra el registro de organizaciones políticas, va a acelerarse esto. Por lo tanto, salvo aquellos que plantean pues que ya las elecciones sean, dicen en abril, mayo, cosa que logísticamente no se puede, pero digamos, hipotéticamente allí sí colocas una barrera para próximos ingresos. Pero en octubre sí es posible. Sí es posible. Para octubre sí es posible, sí. Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Hasta otro momento. Buenas tardes. 1:18, hacemos una pausa.